vamos a iniciar el acto de la presentación del libro La Desbandada de Málaga en la provincia de Almería. Yo lo primero que quiero es agradeceros a todos y a todas que estáis presentes en la presentación de este libro, que creo que es un libro singular para la historia de nuestra provincia. Es un libro singular también por lo que recoge y por lo que ahora los autores van a comentar. Yo, en primer lugar, como breve presentador de este acto, quiero saludar la presencia y especialmente la publicación de este libro sobre la Desbandada de Málaga en la provincia de Almería. Y quiero especialmente también felicitar a sus dos autores, a Eusebio Rodríguez Padilla, que, como sabéis, es un consagrado escritor sobre temas de la memoria en Almería, pero no solamente en Almería, sino también un consagrado escritor sobre temas de la memoria a escala de Andalucía, y con multitud de libros muy diversos y libros complejos, pero libros que evidentemente nos han acercado a muchos historiadores y a mucha gente interesada al conocimiento de la verdad, y al conocimiento de la verdad de un periodo histórico clave en nuestro país, que es el periodo que va desde la Segunda República hasta la primera etapa del franquismo. También este libro está realizado con... Me voy a poner de pie porque si no, no veo. Este libro está realizado con Juan Francisco Colomina Sánchez, que es un becario de la universidad, está contratado en el Departamento de Historia Contemporánea, y que en este momento está realizando su tesis doctoral sobre el exilio andaluz, y especialmente dedicado a lo que es los campos de concentración de ese exilio de los republicanos españoles en Francia. Yo quiero felicitarles a los dos por varias razones. En primer lugar, porque de la Desbandada de Málaga se ha escrito ya, yo diría que bastante. Se ha escrito bastante y hay buenos libros en torno al tema de la desbandada. Libros como el que hizo Encarnita Barranquero y Lucía Prieto, libros como el que ha hecho Antonio Fernández y Maribel Brenes, pero este libro yo creo que tiene la virtud, y de ahí mi felicitación, a que ha irrumpido o irrumpe con su publicación en la historiografía, dando otra mirada. Y la otra mirada es la mirada desde Almería. La mirada de dónde llegan, de los pueblos que pasan, y especialmente la mirada de los almerienses en torno a lo que es la desbandada. Por lo tanto, es un libro que se va a situar ya en el marco de la historiografía como uno de los libros referenciales de lo que es la historia de la desbandada, que es uno de los acontecimientos más importantes o de los más importantes de la Guerra Civil Española, entre otras cosas porque es un gran éxodo de republicanos que salen de Málaga, que llegan a la provincia de Almería, pero es el primer gran éxodo político antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos a escala europea. Quiero felicitarlos también porque es un libro que aborda un tema que me parece de gran interés, y es la solidaridad de las instituciones y de los almerienses con los que llegan. Siempre es difícil este marco de solidaridades cuando hay muchísima gente que llega a una población de 55.000 habitantes. Se están dando cifras de 40.000 a 105.000. Las cifras no están ajustadas, pero imagínense ustedes que a una población como Almería de 55.000 habitantes de pronto irrumpen 40.000, 50.000, 60.000 personas en la ciudad de Almería, con todo lo que eso supone. Y yo creo que el tema de la solidaridad es un tema que está muy bien tratado en el libro, porque nos sitúa bien los problemas que ocasiona la avalancha de toda la gente que llega desde Málaga, pero también nos sitúa bastante bien el marco de las solidaridades. Y un marco de solidaridades que no solo es institucional, sino un marco de solidaridades que también es privado, que también es de asociaciones, que también es de partidos políticos. Y yo creo que de alguna manera viene a situar adecuadamente algo que ha estado hasta ahora maltratado, porque el relato construido fundamentalmente a partir de los años del franquismo es que llegaron los malagueños
y llegaron los malagueños y entraron llevándose todo lo que encontraban en las casas, haciendo trizas las casas, haciendo desperfectos por todos lados, y parece que, claro, que llegó la marabunta a Almería. Sin lugar a dudas llegó muchísima gente hambrienta, muchísima gente aterrorizada, por lo que podría suponer caer en manos de las tropas nacionalistas, las tropas sublevadas, las tropas italianas. Pero yo creo que aquí en este libro se cuenta bien, y se cuenta de una manera ajustada, con muchos testimonios, lo que es ese marco de solidaridades, pero también se comentan los problemas, que supone la llegada de una población tan ingente a una capital de provincia que, vuelvo a reiterar, podía tener en torno a 55.000 habitantes en ese momento. Y quiero felicitarles también por otra cuestión, y es que es un libro que no solo sitúa en el impacto que supone la llegada de la desbandada a Almería, sino que plantea profundamente y de una manera reflexionada cuáles son los problemas reales que se ocasionan en la ciudad con la llegada de este gran éxodo republicano andaluz. Los problemas de darle cobijo, refugio a tantísima gente, problemas alimentarios, problemas de sanidad, problemas de seguridad. Es decir, que no solamente es el impacto en estos aspectos que son claves, y desde luego son, yo creo que por primera vez, bien desbrozados y profundamente desbrozados, sino que además se hace un recorrido de cuáles son las medidas que adopta el gobernador Morón, las medidas que adopta luego el siguiente gobernador, que es Talén, las medidas que adopta el ayuntamiento, cómo tratan de llevar por distintas zonas, por distintos pueblos a los refugiados, cómo le dan salida desde Almería, y nos lleva incluso el libro a ver cómo gran parte de estos que llegan a Almería en este éxodo republicano andaluz, pues llegan hasta el exilio, pasan la frontera o en algún caso han tomado los barcos y se han ido al norte de Argelia. Es decir, que se hace todo el recorrido hasta llevarlos a los campos de concentración, donde se sitúan en los campos de concentración, y cuentan de una manera general todos esos itinerarios. Por lo tanto, estamos ante un libro que merece la pena que lo tengáis, porque es un testimonio de gran interés. Hay muchísimos testimonios particulares, pero es un testimonio de gran interés para la propia historia de Almería. A mí me gustaría, antes de cederle las palabras, hacer algunas breves consideraciones. En primer lugar, cuando estamos hablando del exilio, o hablamos de la desbandada, hablamos casi siempre de los malagueños. Bueno, no es exactamente así. La desbandada sale desde Málaga, pero Málaga había recibido a muchísima gente refugiada de toda Andalucía que habían huido de la llegada de las tropas franquistas, de las tropas africanistas, de los moros y de todas las racias y las represalias que se estaban llevando a cabo en las zonas, en las provincias de Andalucía occidental, desde el campo de Gibraltar hasta Sevilla. Piensen ustedes, por ejemplo, que Queipo de Llano, el gran carnicero de Sevilla, desde el mes de julio al mes de febrero, mes de julio del 36 al mes de febrero, había aplicado el bando de guerra, y tenemos en aplicación del bando de guerra en Sevilla 10.000 personas fusiladas en Sevilla como consecuencia de la aplicación del bando de guerra. Piensen ustedes que a lo largo de toda la contienda y los primeros años del franquismo, en Sevilla son fusilados en torno a 15.000 personas. Pues bien, 10.000 de ellas sin ningún tipo de juicio, ni consejo de guerra, ni nada, sino aplicación directa del bando. Y eso se corría de lo que estaba ocurriendo, y eso se hace en los primeros momentos de la guerra, con lo cual era lógico que la gente se fuera a zonas de bando, a la zona republicana, a la que quedaba todavía vinculada con la República. No deja de ser significativo, por ejemplo, la avalancha de republicanos que saltan la valla de Gibraltar y se refugian en Gibraltar. Tenemos contabilizados en torno a unas 5.000 personas. En el mes de septiembre del año 36 ya hay un buque de Gibraltar que se lleva a Málaga a 1.000 personas. Supone de relieve, de alguna manera, cómo Málaga va a ser un lugar de acogida impresionante, y cuando llegan las tropas sublevadas y tratan y liberan Málaga en torno al día 6-7
de febrero del 37, era lógico que aquella gente aterrorizada por lo que se había contado que se estaba haciendo en las zonas que habían sido capturadas ya por el ejército sublevado, por el ejército rebelde, en ese momento trataran de salir como fuera de Málaga ante las represalias que pudiera haber. Por tanto, yo, más bien que hablar del exilio, de la desbandada de los malagueños, hablaría con un término mucho más amplio, que sería el éxodo, el gran éxodo de los republicanos andaluces, porque son de muchas provincias de Andalucía, aunque el grupo fundamental fuera de Málaga. Pero podemos hablar de ese éxodo andaluz. Hay una segunda cuestión que quisiera comentar, y es que no solamente fueron los que venían desde las provincias occidentales y los malagueños los que salen en esa gran columna esos días desde Málaga, también se le van incorporando mucha gente humilde, mucha gente de izquierdas, de los distintos pueblos que hay entre Málaga y Motril, entre Málaga y Almería. Por lo tanto, es muchísima gente la que se une a ese gran éxodo. ¿Y por qué razones? Fundamentalmente por miedo, por terror. Hacíamos hace poco, Juanfra Colomina y yo, una entrevista a Antonio Rodríguez, y en esa entrevista, Antonio Rodríguez, les puedo decir, es un capitán, al final terminó siendo capitán del ejército de Franco. Bueno, pues le hicimos una entrevista porque este hombre se mete en la columna que venía, de gente que venía para Almería, era un niño, con su madre y con su hermana, y le preguntamos que por qué huían, por qué se meten en la columna que venía de Málaga. Y la razón que dice que su madre le daba no era otra, porque tenía un hermano mayor que se había ido voluntario a defender Madrid frente a la entrada del ejército franquista. Y claro, temía que una vez que llegaran las tropas de Franco, evidentemente tuvieran represalias con ellos. Luego se perdió de la familia en medio de los bombardeos que se produjeron en la carretera. Llegó a Almería, en Almería pues al final apareció por Lucainena de las Torres, perdió a su hermana y a la madre, creía que habían muerto en el bombardeo sobre el puerto el día 12 de febrero, y resulta que casi al final de la guerra, a través de la Cruz Roja Internacional, da con el paradero de su madre y de su hermana, que estaban en Gerona. No se pueden imaginar la alegría que aquello supuso. Este hombre terminaría luego en el exilio, volvería a España y se enrolaría en el ejército, y llegó a ser capitán del ejército franquista. ¿Por qué razón se mete? Fundamentalmente por el terror, por el miedo que se estaba difundiendo de las represalias que adoptaría el gobierno, las tropas rebeldes que iban tomando estos pueblos. Y hago una última reflexión. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué se ametralla a la gente en la carretera? ¿Por qué se lanzan bombas desde la Armada Nacionalista contra la gente, contra la población civil? Eso es una pregunta que muchas veces los historiadores no las hacemos, y tratamos de darle alguna respuesta. La respuesta que se me ocurre es varias, es un asunto complejo, pero hay una primera cuestión, y es que en esos momentos, en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se ha impuesto la idea de la guerra total. Y la guerra total y los bombardeos le van a venir muy bien a lo que es la guerra total. Y le van a venir los bombardeos muy bien, porque eso supone no solamente atacar lo que son objetivos estrictamente militares, sino que además supone atacar población civil. Y población civil para amedrantarla, población civil para quitarles la moral, para posibilitar que se subleven en contra del régimen legal, es decir, amedrantar, asustar, de tal manera que con la guerra total y el papel que desempeñan los bombardeos, prácticamente no hay diferencia entre retaguardia y frente, y no hay diferencia entre soldados que están haciendo la guerra y lo que es población civil. Esa sería la primera respuesta que a uno
le viene a la cabeza en el marco de la concepción que los teóricos militares en ese momento han elaborado sobre la idea de la guerra total. Pero hay otra, si esos son gente y gente humilde, gente de población civil, dice, no importa, son rojos, son gente de izquierda, es chusma, es la anti-España, son ateos, y estaba dentro de todo el planteamiento aquel de que la izquierda era la anti-España, no eran españoles, porque se consideraban o bien laicos o bien se consideraban no católicos, y esa idea es otra de las ideas que ensaña y conecta muy bien con lo que había planteado Mola a la hora de preparar el golpe y la guerra, y el golpe, fundamentalmente el golpe de Estado. Y es que había que exterminar a la gente de las izquierdas, a la gente de la izquierda republicana, a los socialistas, a los comunistas, a los anarquistas. Había que exterminarlos físicamente, y eso es algo que pusieron en marcha inmediatamente en el momento en que se inicia el levantamiento contra la España republicana. Así es que esa combinación de guerra total y del papel de la población civil como objetivo militar, y esa combinación tan particular que se hace en el caso español, explica esa crueldad tan inmensa que va a suponer esos bombardeos, y que va a suponer el terror, de alguna manera, con la que llega esta gente andrajosa, gente sin comer, gente con muchas necesidades, llega a una población como Almería. Concluyo, yo creo que este libro es un libro que es muy singular, como decía al principio, porque ayuda al conocimiento de la verdad de lo que ocurrió realmente con la desbandada, y en este caso, en cómo afecta e impacta en Almería. Pero también yo creo que es algo singular por lo siguiente, porque este tipo de libros ayudan a que realmente un problema como el tema de la memoria no sea una cuestión que se quede oculto. Ayudan a avivar todo lo que se está haciendo para el conocimiento de la verdad, para que se exhumen de una vez por todas lo que son los miles y miles de cadáveres que hay en las fosas comunes, y para que de una vez por todas, España resuelva la asignatura pendiente de la memoria, y lo resuelva con justicia, con reparación y con verdad, y sobre todo creando las condiciones de las garantías de no repetición. Yo creo que libros de estos contribuyen muchísimo al conocimiento de la verdad, pero contribuyen fundamentalmente a resolver esa asignatura pendiente que tiene todavía la democracia española. Bien, gracias. No sé si funciona. Ante todo, pues daros las gracias a todos, sobre todo a los que están sufriendo los rigores de estar de pie todo el rato, a todos los que habéis venido a acompañarnos a este acto, que para nosotros es un lujo y un honor el que nos acompañéis para este humilde trabajo, que desde la rigurosidad y sobre todo el amor que tenemos al conocimiento de la historia en Almería nos ha llevado a terminarlo. Decíamos al acabar, Juanfran y yo, como preámbulo, a explicar un poquito lo que hemos querido hacer en el libro. Decíamos Juanfran y yo al acabar que habíamos quedado muy satisfechos en la lectura final a donde habíamos llegado. Yo le ponía, por ejemplo, también... Perdón, pero es que la garganta y la gripe de esta época... muchas gracias. Habíamos llegado a la conclusión de que el trabajo nos parecía a nosotros bueno. Luego ustedes serán los que nos juzguen realmente, y lo comparábamos con el libro de los refugios, que también para mí el acabarlo y el tener ese trabajo sobre una obra que apenas se conocía, he sentido la misma satisfacción. Desde este momento, pues como después de tener que tratar de explicar un poco, decir que este surge como consecuencia, este germen de esta investigación surge como consecuencia de una conferencia que tuve que dar junto a Fernando Martínez y
y Rafael Quirosa en una jornada que se van a reproducir próximamente también en el museo, y que me vi obligado en un fin de semana a hurgar entre toda mi base de datos de temática para poder hacerla dignamente. Pero al mismo tiempo pues me di cuenta de que los datos que yo tenía en esa base de datos completaban un montón de preguntas a las que yo desde niño, que había escuchado siempre, como ha dicho Fernando, a aquellos malagueños que llegaron destrozándolo todo, no se correspondían con eso, ¿no? Con esa base empecé a trabajar, al principio solo, después me di cuenta de que los refugiados no acababan en Almería, ni, como dice Fernando también, tampoco eran refugiados todos eran refugiados de Málaga. A Málaga se le une gente de Sevilla, Cádiz, Córdoba, etcétera, etcétera. Todos están concentrados allí y tienen que salir juntos. Pero es más, cuando la desbandada o la gente, los refugiados, vienen por la carretera, en Motril se le une gente. Pero es más, en Adra, cuando se produce el gran bombardeo en Adra, es un bombardeo que apenas teníamos noticias y que, por suerte, en el archivo militar hemos encontrado una documentación donde nos precisa hasta las casas que fueron, y como anécdota trágica, ¿no? Uno de los que le cayeron 2 bombas en su casa sabía que el que había informado, había una quinta columna en Adra compuesta por 47 personas, que luego al final procesan a 74, pero eran 47 los conocidos que estaban trabajando. Él sabía, este hombre, que le caen las 2 bombas, le destruyen su negocio y su vivienda, pues se va enrabietado a intentar pegarle un tiro o 2, si podía, al que sabía que había informado de la casa de combustibles, porque el objetivo fundamental en Adra eran los almacenes de alimentos, ¿no? Y los lugares donde pudieran contribuir a la no alimentación de la población civil y de los que recién llegados. Entonces este hombre, bueno, pues el resultado final trágico es que cuando acaba la guerra civil, a este hombre se le procesa y se le condena a muerte, pero se le fusila también, solo por intentar en un momento de ofuscación perseguir a ese señor. Y no voy a dar, para estar aquí no tengo apuntados los nombres, pero no voy a poder. En el libro tienen nombre e inclusive la dirección de la casa. Nosotros hemos tratado de reconstruir la historia desde el punto de vista de los almerienses, lo que nos interesa a los almerienses, ¿no? Y por eso, aunque hacemos un preámbulo de lo que ocurre desde que se produce la toma de Málaga y cómo sale la gente, hemos querido centrarnos, inclusive las operaciones militares, empezamos realmente la parte más agradable para nosotros cuando entra en Adra, ¿no? Empezando por ahí, pues hemos continuado población por población, de Adra, El Ejido, Vícar, Roquetas, y el gran problema estaba en Almería. Decir también que se plantean varios problemas a la llegada a Almería. Estos problemas también se plantean en El Ejido, donde hay 2 muertos como consecuencia de que unos milicianos piden en una venta alimentos y no se les dan, se les niegan, y a esos que se les niegan pues le encuentran en un registro 2 carnets de acción popular, y con lo cual los consideran pues también como informadores de la quinta columna, y bueno, pues se produce una refriega, los matan los milicianos. Pero aunque no deja de ser importante ese asesinato de esos venteros, sí que es de destacar que es la única noticia de toda esa desbandada que nos llegó a los niños de mi edad, de que llegaban arrasando todo, rompiendo todo, robando todo y haciendo destrozos, son las únicas violencias que se producen y que tenemos que contrastar con nombre y apellido. Quizás se dijera, no creo que muertos, pero sí otra violencia, pero esa es la única violencia. Fíjense ustedes que estamos hablando de una población que últimamente Andrés y Maribel, haciéndole caso a un informe de la Guardia de Asalto, del capitán de la Guardia de Asalto, que estaba a la salida de Málaga, emite un informe en que dice que calcula aproximadamente en 300.000 las personas que salen
de Málaga. Es verdad que muchos fueron alcanzados por las columnas italianas y los devuelven a Málaga, otros muchos suben en dirección a Málaga, donde son copados por las fuerzas del Frente Granadino y llevados a Granada, y en muchos casos tenemos ahí la fosa de Órgiva, donde hay más de 3.000 enterrados. Muchos son masacrados en la carretera. Los bombardeos no fue una casualidad, los bombardeos estaban perfectamente pensados los lugares. Hemos podido tener acceso a un mapa de un súbdito alemán que iba en el Canarias y que al ser apresado al acabar la guerra como izquierdista o como no afecto al régimen franquista, él presenta ese mapa como aval de que él sí, porque estuvo en el Canarias y estuvo bombardeando. En un apartado del libro, en una de las fotos, hemos querido poner, porque significa mucho, es muy significativo ese mapa, a ver si lo puedo encontrar, aunque he traído un pen es este mapa, que tenga el libro lo puede ver. Este mapa es un mapa que inclusive está mojado, porque debió ser que en algún momento le cayó agua. Hemos tratado de aportar, las fotos de Betúnez son fundamentales a la hora de explicar lo que pasó en la desbandada, pero hemos querido poner otras, ¿no? Entre Juanfran y yo hemos conseguido nuevas fotos, quizás fotos infantiles de niños, fotos por primera vez desde el Canarias bombardeando la costa mediterránea. El número de proyectiles que se pueden contar, porque están ordenados perfectamente en cuadro. Hemos querido ser lo más innovadores posible. Finalmente, para no quitarle tampoco, porque yo pongo a hablar y a Juanfran no lo dejo, hemos querido ver cada uno de los problemas que se presentaron. El fundamental, el que Morón identifica como fundamental para él, fue la masificación y sobre todo la seguridad. Pero comete un error, es decir, él, para que no hubiera seguridad en la provincia, en la capital, desarma a los que llegaban con armamento a Bayana, donde pone unas ametralladoras y unas barreras donde cachean a todo el que va llegando y le va quitando el armamento, ¿no? Pero en una documentación paralela encontramos que ese armamento lo iban dejando en un almacén, y la quinta columna almeriense se da cuenta de que allí está un poco custodiado, y la quinta columna que luego el comandante Cuesta utiliza para la toma están armadas con las armas que no tienen el cuidado de poner a salvo, y se lo utilizan, se lo van cogiendo por las noches. Esa quinta columna está armándose con ese armamento que traían los malagueños, pero para mayor INRI ese armamento se guarda en uno de los refugios que estaba sin terminar de construir, con lo cual tenía poca gente acceso a él, y pues fue un gran error. Luego, como aportación para mí importante, porque todos conocemos que Morón y Maroto tuvieron un gran conflicto, pero no nos explicábamos. Yo me decía, aquí falta algo en esta historia de Morón y Maroto. No es normal que Maroto llegue al gobierno civil y zarandee al gobernador civil sin ningún motivo. Y en uno de los documentos que encontramos nos lo explica. Cuando llegó los sindicatos malagueños, eran dirigentes políticos y llegaron con vehículos. Esos vehículos le proponen al gobernador civil que los mande a la carretera para quitar a la gente de la carretera, los vaya trayendo con los vehículos. Morón se niega a aportar la gasolina, porque los vehículos llegaban casi sin gasolina, a aportar la gasolina para poder enviar esos vehículos a recoger a los que venían andando. Y ese fue el motivo que quizá a ustedes les parezca trivial, ¿no? Pero para mí me ha aclarado muchísimo las consecuencias de que Maroto, jefe de una brigada anarquista, fuera condenado a muerte por la República y que no se aplicó la pena capital precisamente porque acaba la guerra. Porque en principio, aunque el proceso, la condena a muerte se produce,
hay recursos y finalmente pues no se llega a aplicar, pero Maroto muere fusilado por los franquistas al acabar la guerra, ¿no? La 110 Brigada Mixta que mandaban. Bueno, y sin ya más, luego si queréis abrimos un turno de preguntas y le paso la palabra a mi compañero. Y quiero decir que no le he dicho nada a él, es un magnífico colaborador, es totalmente una persona incansable en su trabajo, meticuloso, y ha sido un placer poder trabajar con él. Muchas gracias. Yo voy a ser breve también, que un defecto de los investigadores e historiadores es que nos gusta mucho contar las cosas que investigamos y, claro, nos enrollamos mucho, pero bueno. Fernando y Eusebio han hecho un prólogo bastante importante del libro. Bueno, yo quería dar las gracias primero pues, a Fernando por estar aquí, presentarnos hoy, a todos vosotros por estar aquí, a la Red de Picasso y a la editorial Círculo Rojo, y yo en particularmente, sobre todo, pues, a Eusebio, que me llamó, porque ya habíamos estado hablando antes de la desbandada, pero tengo estos documentos y tal, y amablemente me llamó a colaborar con él y vamos, agradecido pues poco. Yo quería poner también un poco el contexto de la desbandada, sobre todo en Almería. O sea, el año 1937 para Almería es pues quizás el año más duro de la Guerra Civil, porque empieza ese año con el bombardeo de la Noche de Reyes, luego va a venir la desbandada, luego en mayo vendrá el bombardeo alemán y luego de mayo al final va a estar la construcción de los refugios, que Eusebio magníficamente relató en su libro. Y la ciudad va a seguir siendo bombardeada sistemáticamente. Todos los meses hay un listado bastante interesante sobre la cantidad de bombas que caían en la ciudad. Es decir, que el año 37 para Almería fue bastante duro. Y en este contexto se enmarca el libro y en este contexto se enmarca la desbandada, que bueno, pues ya como Fernando y Eusebio han relatado, pues supone un drama, primero, para los que vienen, que no va a ser su etapa final, pero también para los almerienses, es decir, los almerienses, que esto es zona retaguardia, con toda la escasez que eso significa, todo el levante español va a ser retaguardia, Almería va a ser la última provincia en caer, no sé si se escucha. No, ¿verdad? Arrímatelo más. Tiene que estar muy cerca. ¿Lo arrimo más? Sí. Vale. Yo no me escucho eco yo. Y pues como decía, que va a ser un gran drama humano que los almerienses los van a notar también. Hay mucha leyenda negra, como han explicado, sobre los malagueños, pero hay que decir que la población civil y las autoridades, dentro de sus posibilidades, se portaron bastante bien con los malagueños. Que hubo incidentes, evidentemente, cuando vienen 60.000 personas de pronto, muertas de hambre, mutiladas, que han perdido familias suyas por la carretera, pues es bastante comprensible ponerse en su lugar. Y bueno, no voy a destripar lo que pasa en Almería, porque si no le quitamos el misterio al libro, entonces no se lo compran. Yo voy a centrarme un poco en lo que es mi tema. O sea, yo me intereso mucho por los malagueños, porque a la hora de hacer mi tesis, en la base de datos que tenemos en el grupo de investigación, pues de cerca de 20.000 andaluces que tenemos en el exilio, nos damos cuenta que entre 8 y 10.000 son malagueños. Es decir, uno se pregunta que por qué tal cantidad de malagueños y no de cordobeses o de Almería, por ejemplo. Cuando Málaga cae en el 37, Almería cae en el 39. Lo lógico es pensar que Almería tendría más exiliado Granada. Y claro, pues yo había oído hablar de la desbandada un poco, pero bueno, siempre son pues, cosas de la ciudad, que hay un tabú muy grande. Y ya, bueno, pues ya preguntando, investigando, en el archivo histórico me encuentro bastantes documentos de la desbandada, y hablando con Eusebio, con Fernando y con muchos compañeros, que aquí está Óscar también, pues yo preguntando por ahí, pues ya me interesó. La desbandada, igual que el bombardeo nazi de Almería, tuvo una gran repercusión internacional. En la documentación que encontramos no se escucha nada, ¿verdad? Será la pila. Si es la pila, ¿no? Sí, bueno, mira, ahora sí se escucha un poco más. Bueno, le decía que yo me intereso mucho cuando en documentación francesa empiezo a ver referencias sobre la desbandada y sobre todo a interesarme de que hay mucha mujer mayor, mucha madre y mucho niño en el exilio. Y son familias pues, encabezadas por las madres, y evidentemente porque pues, los maridos, esposos, hermanos, padres, hijos, muchos de ellos o están en la guerra, han desaparecido. Las familias se separan una vez que salen en Málaga,
hay reencuentro familiar, pero no con los maridos, no con los esposos, no con los padres, no con los hijos. Y este drama que está en Almería, que se va instalando toda la gente al Levante español, va a recalar, por la gran mayoría de ellos, en Barcelona, en Cataluña, en el área industrial de alrededor de lo que se llama Cinturón Rojo de Cataluña. Y claro, el drama de estas personas no empieza en el año 37, y el mismo drama, en las mismas fechas, lo vamos a encontrar en Francia cuando pasan los Pirineos. Y claro, el mismo drama, como decía, que nos vamos a encontrar de madres, ancianos, mutilados, niños, en condiciones muy penosas que salen de Málaga, nos lo vamos a encontrar esas mismas personas luego en Francia. Y en Francia, pues como ha explicado Fernando, pues las familias se van a volver a dispersar. Es decir, las madres y los niños se van a ir a centros de alojamiento, los hombres se van a ir a campos de concentración, de una forma, de una estancia que podemos calificar como mínimo de miserable, unas condiciones muy miserables. Y bueno, pues en este contexto se va a mover, en estos 2 años de guerra civil, se van a mover un poco pues nuestra investigación. Se centra mucho en qué pasa en Almería, dónde se quedan a vivir, qué pasa. Pues aquí, por ejemplo, pues en el Archivo Histórico Provincial hay un relato de unas 1.700 familias que habrá que multiplicar por 5 o por 6 porque se quedan con todos los hijos, con todas las familias, donde se meten 60.000 personas. Es decir, imaginaos que ahora nos llegan del norte de África, por un sitio que estamos cercano, 60.000 personas. No hay espacio físico para habitarlo. Pues se aloja en granjas, en soportales, en casas particulares, edificios abandonados, todo lo que es las cuevas califales ahora que están felizmente rehabilitadas y dadas a conocer al público, pues en todas las cuevas de las Chancas, en todas esas zonas se van a quedar miles y miles de familias durante semanas, en la Rambla, en Cortijo Grande, en el Zapillo, en Los Molinos. Y mientras están aquí, y mientras se están dando una solución de dónde pueden dormir, cómo pueden comer, van a ser también sistemáticamente bombardeados por la aviación franquista. Van a sufrir bombardeo nazi. ¿Sí? Que podéis imaginar el drama, el terror que se implantaba en una situación de guerra en el que la aviación franquista y la italiana y la alemana, que siempre es bueno recordarlo, sembraban el terror en esa población. Esa población al final decidió, en algunos casos, volver a Málaga, con la consiguiente represión, los hombres fusilados a cárcel, las mujeres, la represión social, se les cortaban los pechos, se les rapaban, el miedo a las violaciones, el caso de que ya empezaron de bebés robados, también es un tema que también es un tema de memoria histórica y de justicia y de reparación. Otros optaron por dispersarse por las provincias del resto de España, como decía, hasta llegar a Barcelona. Y bueno, yo no quiero extenderme más, por si alguien quiere hacer preguntas, debate o algo, y no contamos más para que compréis el libro y tengáis ese gusanillo de saber qué pasó con una familia que seguramente fueron de las que más sufrieron las penas de la guerra civil. Muchas gracias. Gracias.